preside este evento Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, el gobernador electo por el Estado de Sonora, Alfonso Durazo, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja, el secretario técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia, Carlos Torres Rosas, el coordinador nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, el presidente municipal de Cananea, Eduardo Quiroga Jiménez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Les suplicamos tomar asiento para continuar con nuestro programa. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano. Muy buenos días a todos. Es un gusto concluir aquí en Cananea la gira del presidente de estos 3 días. Muchas gracias, presidente, por dedicarle tiempo a Sonora, a los sonorenses, por estar de cerca, escuchar sus problemas, sus inquietudes. Como siempre, lo recibimos con mucho aprecio y bueno, aquí terminamos en este hermoso lugar, heroico, histórico, Cananea, esta gira. Saludo también con mucho aprecio a mi amiga, la ministra, la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, bienvenida. Carlos Torres, compañero de gira, muchas gracias. A Román Meyer, arquitecto, compañero de gira, muchísimas gracias. Maestra Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, bienvenida, bienvenida a la gira, muchas gracias por estar con nosotros. Al maestro Zoé Robledo, compañero senador, muchas gracias por acompañarnos. Al maestro Marat Baruch Bolaños, subsecretario de Empleo y Productividad, también bienvenido a la gira. Por supuesto, a la subsecretaria de Bienestar, que ya la habíamos visto, a Ariadna Montiel, a la maestra Victoria. Maestra, muchas gracias, Victoria, por acompañarnos en toda la gira y escuchar de viva voz las peticiones de los sonorenses. Al licenciado Abraham Vázquez Piceno, coordinador nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez. Por supuesto, al presidente municipal, Lalo Quiroga, Eduardo Quiroga, muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto al gobernador electo de Sonora,
Doctor Alfonso Durazo Montaño, compañero de gira, muchas gracias. Aquí concluimos esta gira muy fuerte, muy intensa del presidente. Quiero dar testimonio de la colaboración del gobierno federal porque coincidimos en lo esencial. Queremos lo mejor para los sonorenses y lo mejor para cada uno de los habitantes de Cananea. Las buenas noticias que nos traen son muy importantes para los sonorenses y es algo que apreciamos mucho. Celebro que estemos hoy en la heroica Cananea, donde se escribieron grandes páginas de la historia que son motivo de orgullo para los habitantes de Cananea, para los sonorenses y para toda la nación. Cananea es la mejor sede para enmarcar los avances en materia de trabajo y previsión social y en general de la política social, porque estamos en la cuna de la Revolución Mexicana, donde inició el movimiento de los derechos de los trabajadores, que diera origen a la primera revolución del siglo XX. Entonces, como ahora, los derechos de los trabajadores han tenido una alta prioridad para los gobiernos que compartimos los ideales de justicia social y que podemos convertirlos en hechos, gracias a la colaboración, al trabajo y a la determinación que se traducen resultados para todos. En Sonora entendemos el desarrollo social desde una perspectiva de suma de sumas, la suma de las buenas decisiones en salud, más la suma de buenas opciones educativas, más la suma de buenas alternativas para la movilidad social, por mencionar algunas. Quiero decirles que ya me faltan muy poquito para terminar mi cargo de gobernadora. Ha sido un gran honor gobernar para ustedes y una gran responsabilidad, un gran compromiso haber sido la primera gobernadora de este estado. Y siempre agradecida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre por la atención que él y su gabinete le han puesto a Sonora, porque tiempo significa también atención, presencia significa atención. Yo le agradezco muchísimo, presidente, todas sus giras, todo su respaldo, todo su apoyo al pueblo de Sonora. Se lo agradezco en nombre de todos los sonorenses, de todos aquellos que han visto cambiar su vida por los programas que usted ha extendido a lo largo y ancho de todo el país. Y no se me olvida que tiene una promesa, no conmigo, con los sonorenses, venir a inaugurar, ya parezco disco rayado, pero no importa, inaugurar el Hospital General del Estado, el nuevo hospital en Hermosillo, Sonora, que sé que va a ser de gran importancia y que va a darle dignidad a todos los sonorenses. Muchísimas gracias y muy buenos días. Pedimos la palabra al secretario técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia, licenciado Carlos Torres Rosas. ¿Sí? Saludo a la gobernadora, al gobernador electo, al presidente municipal, a mis compañeros de gabinete y a todos los invitados. Me llena de orgullo el poder estar aquí en Cananea e informar acerca del avance del programa de bienestar en el estado de Sonora. Actualmente, 1,747 jóvenes son capacitados como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibiendo un pago equivalente al del salario mínimo. En lo que resta del año, la meta es incorporar a 14,400 jóvenes más. Asegurar el cumplimiento del derecho a la educación es nuestro deber y convicción. Las becas son un elemento fundamental para lograrlo porque contribuyen a que estudiantes de escasos recursos continúen con su educación hasta el nivel superior. En esta entidad hay 8,578 estudiantes universitarios beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, recibiendo una beca de 4,800 pesos bimestrales. Asimismo, 95,987 estudiantes de nivel medio superior y 35,772 familias con estudiantes de nivel básico reciben una beca de 1,600 pesos bimestrales. Estas 3 becas para estudiantes de todos los niveles representan una inversión anual de 1,277 millones de pesos. Por medio del programa La Escuela es Nuestra,
se ha entregado de manera directa el presupuesto de 565 escuelas y la meta es llegar a más de 3,000 para que todos los planteles puedan mejorar su infraestructura educativa. Sobre las pensiones, permítame informar, señor presidente, que ya son 239,686 adultos mayores recibiendo este beneficio, que también es un derecho. Aquí quiero destacar que en todo el país ya se dispersaron los recursos del bimestre julio-agosto, con el incremento del 15%, para llegar a 3,100 pesos bimestrales. Adicionalmente, es gratificante anunciar que 55,000 adultos mayores de 65 años en adelante se incorporarán gradualmente al programa en los próximos meses. Es decir, en adelante, este apoyo universal se entregará a partir de esta edad y con el nuevo incremento en el monto. Tal y como usted lo ha anunciado en ocasiones anteriores, habrá un aumento progresivo de la pensión hasta llegar en 2024 al doble más inflación. Asimismo, ya son casi 20,000 personas con discapacidad en el Estado y 258 en Cananea que cuentan con una pensión, mientras que 3,483 hijos de madres trabajadoras también reciben un apoyo. Con los programas Producción para el Bienestar y Bienpesca, se busca lograr la autosuficiencia alimentaria en el país. El primero apoya a 5,795 pequeños y medianos productores, mientras que el segundo entregó 7,200 pesos a 10,193 pescadores. Para facilitar a las y los beneficiarios el cobro de los recursos que se dispersan por medio de estos programas, avanza la construcción de 34 sucursales del Banco del Bienestar. Aquí, en Cananea, se construirá una sucursal para cumplir con este objetivo. Finalmente, reporta usted, señor presidente, y a todas las personas que hoy nos acompañan, que en Sonora reciben por lo menos un apoyo 367,184 beneficiarios. Y considerando las nuevas incorporaciones, la inversión anual ascenderá a los 6,000 millones de pesos. Muchas gracias. Procedemos con el mensaje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, maestra Luisa María Alcalde Luján. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, Eduardo Quiroga, presidente municipal de Cananea, secretarias, secretario, director del IMSS, del INSABI, compañeros del Gobierno de México. Cananea resuena a lo largo de la historia de nuestro país como sinónimo de lucha y resistencia. La huelga estallada en 1906 por mejores condiciones laborales fue precursora de la Revolución Mexicana. La brutal represión que obtuvo como respuesta dio cuenta del agotamiento de las capacidades del porfiriato para procesar la conflictividad laboral, lo cual terminó por acelerar su caída. Para responder por qué Cananea, por qué priorizar su atención, comenzaría diciendo que la abundante riqueza del subsuelo de esta región debería verse reflejada en bienestar y prosperidad para su gente, porque la comunidad minera merece mejores condiciones de trabajo y acceso a la justicia laboral, porque sus familias merecen servicios dignos de salud, porque aquellos trabajadores que dedicaron toda una vida laboral en una empresa deben tener garantizada una jubilación para descansar, porque necesitamos modelos de explotación sostenibles que sean responsables con el medio ambiente y no dejen a su paso el agotamiento de los recursos naturales y la devastación de los ecosistemas, como aquí lamentablemente sucedió en 2014 en la cuenca del río Sonora. Para no ir más lejos, la problemática de esta región se conforma por múltiples factores y por tanto su atención requiere de una estrategia integral que logre coordinar los esfuerzos de las diversas instituciones y la participación protagónica de esta comunidad. Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por cierto, todas y todos los titulares hoy aquí presentes, a delinear y ejecutar un plan para la atención integral de Cananea. Este plan se conforma por 5 ejes: laboral, seguridad social, salud ambiental, bienestar y desarrollo urbano. En lo que respecta al primer eje, el laboral, tenemos que partir de la premisa de que todos tenemos que poner de nuestra parte para ir alcanzando consensos, acuerdos. La Secretaría del Trabajo seremos facilitadores para la construcción de esos consensos, de esas conciliaciones y poder ir avanzando en la generación de soluciones. Entendemos que existe molestia por lo lento de los procedimientos laborales y que el burocratismo se impone frente al justo reclamo de justicia rápida. Las disputas jurídicas se generaron en administraciones anteriores y hemos hecho lo posible y seguiremos ayudando para acelerar el paso. Por otra parte, es inadmisible que sigan boletinando a mineros que ejercen sus derechos a la libertad sindical, ubicando en las llamadas listas negras incluso a familiares para que no sean contratados por empresas de la región. Conforme vamos avanzando en la implementación de la reforma laboral y el fortalecimiento de los derechos colectivos, iremos erradicando estas prácticas lamentablemente arraigadas. Tenemos la convicción también de que con la reciente reforma aprobada en materia de subcontratación se eliminará esta práctica en el sector minero. Acompañaremos en su implementación y en su correcta interpretación, logrando el reparto justo de las utilidades. En materia de pensiones, nuestro plan de atención parte de la convicción de que un minero que dedicó toda una vida al trabajo tiene derecho a acceder a un retiro digno. Por eso, vamos a instalar una mesa de trabajo para revisar todas las alternativas y ver qué se puede hacer en cada uno de los casos. El componente del plan sobre acceso a servicios públicos de salud consta de la rehabilitación de infraestructura a nivel regional. Por una parte, en la zona de Cananea actualmente residen 25,011 derechohabientes adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. La capacidad actual debe ser fortalecida para dar respuesta a las necesidades crecientes de atención a la salud de la población en materia de pediatría, cirugía general, ginecología, entre otros. Para ello se aumentará la capacidad de atención a la unidad médico familiar número 55 con 8 consultorios adicionales que reforzarán tanto la atención primaria como la de especialidad. Esfuerzo que a nivel regional se complementa con la ampliación y la remodelación del Hospital General de Subzona de Agua Prieta. Ambos proyectos representan una inversión de más de 50 millones de pesos. Por otra parte, el objetivo de este componente del plan es que todas las personas que lo requieran, es decir, no solamente los derechohabientes del IMSS, puedan acceder a atención médica de calidad, universal, gratuita y cercana al lugar en donde viven, lo cual estará a cargo del INSABI. El Instituto de Salud para el Bienestar evaluará las necesidades actuales del Hospital General de Cananea para fortalecer la infraestructura, el equipamiento y aumentar el personal médico, pero sobre todo especialista, necesarios para la atención. Debe aclararse que ninguna prestación adquirida será revertida. Esto quiere decir que la ampliación de cobertura de salud pública no va a afectar a quienes forman parte de algún convenio especial con la parte empleadora que les asegure cobertura médica privada. A esta compleja situación hay que añadir que la cuenca del río Sonora sufrió uno de los derrames tóxicos más graves de los que se tenga registro en la historia de la minería en México.
Los estragos del envenenamiento de los ríos no solamente privaron a comunidades del derecho básico al agua potable, sino también conculcaron a campesinos y ganaderos de sus medios de vida. Más aún, representan serias amenazas para la salud de las personas. A pesar de que gobiernos anteriores decretaron que el problema ya se había subsanado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en 2020 revalorar la magnitud del daño. Ante esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente integrará más pruebas. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente estará monitoreando la actividad minera y la calidad del agua. Además, se dará seguimiento al procedimiento y reactivación del fideicomiso del río Sonora y serán revisados los pozos y las concesiones de agua. Sabemos que una de las mayores preocupaciones de esta comunidad son los riesgos de la actividad minera a la salud ambiental. De la mano de ustedes, de la comunidad de Cananea, la Secretaría del Medio Ambiente integrará diagnósticos y políticas que contribuyan a eliminar la exposición a estos contaminantes. Cananea es una oportunidad para plantear un modelo de aprovechamiento comunitario de la riqueza del subsuelo que venga aparejado con la protección de los ecosistemas. Con este componente del plan, se busca reparar el daño y restituir los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano para las generaciones presentes y las que están por venir. En lo que corresponde al eje bienestar, se intensificará la presencia en Cananea de los programas que conforman la política de bienestar del Gobierno de México, los cuales se entregan de manera directa y sin intermediarios, en beneficio de estudiantes de todos los niveles educativos, adultos mayores, personas con discapacidad, productores del campo, entre otros grupos de atención prioritaria. Vamos a reforzar la presencia de jóvenes construyendo el futuro para asegurar un empleo a todos los jóvenes de esta comunidad y para ayudar a reactivar las actividades económicas. Por último, SEDATU va a encabezar los esfuerzos para mejorar el equipamiento y los servicios urbanos. Se trata de recuperar el espacio público como un lugar seguro para el esparcimiento, la cultura, la convivencia, la actividad física y el deporte, de modo que la gente de Cananea refuerce el orgullo de pertenecer a esta maravillosa comunidad. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que el país tiene una deuda histórica con Cananea, que tenemos que transformar el modelo que rige la minería en el país, en el que muchos asumen las cargas y pocos, muy pocos, se quedan con prácticamente todas las ganancias. Vamos por dignificar las condiciones laborales de los mineros de Cananea, por elevar la calidad y cantidad de los servicios de salud, por alcanzar soluciones en los asuntos laborales, por mejorar el entorno urbano y por sanar los ríos que tanta vida dieron a estas tierras. Es así como saldaremos esta deuda con esta valiente y trabajadora comunidad. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Cananea, me da gusto estar de nuevo con ustedes en esta gira de trabajo por Sonora, en compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich y del gobernador electo Alfonso Durazo. Estuvimos en San Luis Río Colorado
en Sonoita, en Peñasco, en Caborca, Nogales y ahora aquí en Cananea. Y como ustedes lo están constatando, está reunido prácticamente todo el gabinete del gobierno federal o varias secretarías del gobierno federal, porque tenemos una deuda histórica con Cananea y no podríamos darle la espalda a este pueblo, porque sería darle la espalda a la historia, a quienes en otros tiempos han luchado por la justicia, por la igualdad, por la libertad, y nos heredaron un país mejor que el que ellos vivieron. Cananea es parte de un proceso revolucionario, es un movimiento obrero precursor, iniciador de la Revolución Mexicana, la primera revolución social del mundo en el siglo XIX, principios del XX. Por eso tenemos que recordar la historia. Los tecnócratas, los académicos que se formaron para justificar el llamado modelo neoliberal, recomendaban el fin de la historia. Querían quitarnos hasta el derecho a la memoria, que ya no pensáramos en el pasado, que eso era anacrónico, que había que pensar hacia adelante. Pero el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. La historia es, como decía Cicerón, la maestra de la vida. Entre otras diferencias, tenemos esa con nuestros adversarios conservadores. Nosotros sí nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia. Por eso hablamos de la Cuarta Transformación, porque nos inspira la primera transformación, que fue el movimiento de independencia nacional. Nos inspira la segunda transformación, que fue el movimiento de reforma encabezado por Juárez y los liberales. Y desde luego nos inspira la tercera transformación, que fue el movimiento revolucionario iniciado aquí en Cananea en 1906 y ampliado, desatado con el llamamiento de Francisco I. Madero para que el pueblo de México, el 20 de noviembre de 1910,
tomara las armas para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Y todo lo que continuó luego de que fue asesinado Madero de manera cobarde y vino una etapa larga de confrontación política en que perdieron la vida por violencia y por epidemias y por hambre casi 1 millón de mexicanos. Bueno, estamos en Cananea, donde comenzó este movimiento. ¿Y cómo fue que se llegó a la huelga de Cananea y a la represión? Porque en ese entonces Porfirio Díaz entregó los recursos de la nación a particulares y sobre todo a extranjeros. Y entregaron pues las minas, y aquí se estableció una empresa minera estadounidense de un exmilitar de apellido Green. Y aquí se empezó a explotar el mineral y se cometían muchas injusticias, entre otras, pues no se respetaba el que hubiese una jornada razonable de trabajo, no había las 8 horas de trabajo, no había un salario justo, no había día de descanso, no había vacaciones, no había desde luego reparto de utilidades, había explotación y además discriminación, porque a los trabajadores estadounidenses se les pagaba más que a los trabajadores mineros mexicanos. Entonces, en ese entonces se había iniciado en Estados Unidos, en la frontera, el movimiento magonista, encabezado por Ricardo Flores Magón. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque no se podía hacer oposición en México, porque se aplicaba la ley fuga, es decir, los opositores eran asesinados. Y lo mismo los periodistas. Y por eso los hermanos Flores Magón y otros se fueron a hacer periodismo a Estados Unidos. Fíjense lo que son las cosas. Porque en ese entonces había más protección del lado estadounidense para dirigentes, para periodistas. Había lo que se conoce como Estado de Derecho. Si alguien era acusado de un acto ilegal, iba a un tribunal y era juzgado y podía salir de la cárcel o salir bajo fianza. Aquí no. Aquí era mátalos en caliente. Entonces, por eso surge este movimiento allá y empiezan a editar un periódico que se llamó Regeneración y empiezan a llevar a cabo labores de concientización en el campo, en las fábricas, en las zonas mineras.
y se esparcen por todo el país dirigentes, los más conscientes, lo que ahora se conoce como cuadros políticos. Antes, y todavía, se les llamaba agitadores. Y vienen aquí, a Cananea, estos cuadros. Uno de ellos de Nayarit, Esteban Vaca Calderón, y otros más. Y el arma para crear la conciencia era el periódico. Y empiezan a distribuir aquí en Cananea el Regeneración. Y así se va conformando un movimiento para enfrentar las injusticias que se cometían. Y así pues se declara la huelga y se reprime el movimiento. Incluso entran militares estadounidenses, no solo son militares mexicanos. Aquí llega, después de la matanza, el gobernador de Sonora, el hombre fuerte que tenía Porfirio Díaz en Sonora, y es interesante porque ellos, como en ese entonces, como lo escribió Turner, era el México bárbaro, deciden que había que pasar por las armas a los cabecillas, porque también así se les llamaba a los dirigentes. ¿Cómo estarían las cosas? Que cuando informan al secretario de Relaciones, lo que ahora es Gobernación, y era Ramón Corral, nada menos, sonorense, caracterizado también por ser un hombre duro, de mano dura. Le manda a decir el gobernador de Sonora que ya habían tomado la decisión de fusilar a los dirigentes. Y Ramón Corral les dice: no, se va a armar un escándalo mayor, mejor vamos a juzgarlos y que se pudran en la cárcel. Y les manda a decir que él iba a hablar con el juez del Poder Judicial, que creo en ese entonces el juzgado estaba en Agua Prieta. Y ese juez era un señor famoso, de apellido Sodi. Y en efecto, como era antes y como era hasta hace poco, se le dio la instrucción al Poder Judicial, al juez, a modo, y sentencian a los dirigentes y los mandan a San Juan de Ulúa, allá, a esa cárcel horrenda, donde era muy difícil salir con vida. Pasa el tiempo, suceden dos cosas. El señor Sodi llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo otro, triunfa 1911 el movimiento maderista y se libera a los presos de Cananea. Por eso es
importante estar aquí y no olvidar esa historia. Y no es solo el discurso o la teoría, sino ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer ahora para reivindicar esa gesta histórica? Nosotros que venimos de un movimiento popular, que fuimos electos por el pueblo, no por grupos de intereses creados. Nosotros que llegamos enfrentando a la política neoliberal que en esencia, como le llamamos, es neoporfirismo, lo que se impuso en México en los últimos 36 años, hasta antes de nuestro gobierno, porque es una calca. En aquel entonces se entregaron las tierras, se entregó el agua, se entregaron las minas, se entregó el petróleo, se entregaron los ferrocarriles, exactamente lo mismo que se hizo de 1983 hasta finales del 2018, que el pueblo dijo basta y tiene que cambiar la política económica. Y como me lo recomendó un migrante en San Quintín, separar al poder económico del poder político para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, y que el gobierno no esté al servicio de una minoría rapaz, que no esté el gobierno convertido en un comité al servicio de unos cuantos, que era lo que prevalecía. Y es lo que complicó el problema también aquí en Cananea, porque en la Secretaría del Trabajo mandaba pues una de las partes y eran los que decidían. Los trabajadores no eran tomados en cuenta, era nada más un grupo el que dominaba. Así era antes, hasta hace poco, pues ya no es así. Ahora la secretaria del Trabajo tiene que atender a las dos partes y tiene que actuarse con justicia y tiene que haber un auténtico juez y se tiene que escuchar a las dos partes y darle la razón al que la tiene y no inclinar la balanza a favor de nadie, sino garantizar que haya justicia. Ese es el cambio. Eso es lo que ofrecemos para Cananea. Qué bien que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ya definió esto en un programa general, donde lo primero es atender los conflictos laborales. Y eso ofrecemos, el ayudar en las diferencias que tienen las partes para llegar mediante el diálogo a un acuerdo entre todos. Es como una utopía, porque se han confrontado por mucho tiempo, pero vamos a intentarlo, vamos a buscar
que se llegue a un acuerdo general en lo laboral. Y por eso invitamos también a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para que nos ayude. Todos los pendientes que hay, todos los juicios que están pendientes, que se revisen y que se le dé la razón al que la tenga, sin influyentismos de ningún tipo, justicia. Entonces, eso es lo que ofrecemos. También el compromiso de que se tenga atención médica para toda la población, atención médica de calidad, con estudios y medicamentos gratuitos para todo Cananea. Qué bien que está aquí Zoé Robledo, director del Seguro Social, y Juan Ferrer del INSABI. Pero estamos haciendo el compromiso de que va a mejorar el sistema de salud y que va a mejorar el sistema de salud para derechohabientes, pero igual, con la misma calidad y con toda la atención, con los especialistas que se requieran, el sistema de salud para los que no tienen seguridad social. Y procuren que sea un solo esquema. Aquí puede convivir o actuar tanto el sistema de atención a derechohabientes, el llamado sistema ordinario del Seguro Social, y el IMSS Bienestar, aquí en Cananea. Eso sería lo ideal. Y quiero que pronto, y estoy pensando en 3 meses, que ya regresemos y que esté funcionando a toda su capacidad y con toda su eficiencia el sistema de salud aquí en Cananea. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Los médicos que hagan falta se contratan, los medicamentos, la ampliación de hospitales, todo lo que se requiera, en equipos, todo para tener un sistema de salud ejemplar en beneficio de la población de Cananea. Vamos también para entonces, para 3 meses, vamos a presentar la ampliación de los programas de bienestar. Ya mucha gente, como aquí lo mencionó Carlos Torres, secretario técnico de Presidencia, ya están recibiendo beneficios. Adultos mayores, niñas, niños con discapacidad, ya se están recibiendo becas en todos los niveles de escolaridad, pero vamos a reforzarlo. Vamos a que mejore en todo. Y en 3 meses se va a hacer la presentación. Y también vamos a echar a andar
un programa de desarrollo urbano para Cananea. Esto es resolver el problema del abasto del agua potable, mejorar las calles, arreglar los espacios deportivos, crear nuevas unidades deportivas. Y esto es responsabilidad de Román Meyer, que está aquí con nosotros, que ya en 3 meses nos trae el proyecto, pero me gustaría que en 3 meses no solo estemos viendo el plan general, sino que ya estemos, como va a pasar en salud, trabajando y podamos venir a evaluar solamente a eso, cómo va el plan de justicia, para que tengan una idea. Lo mismo que estamos haciendo con los pueblos yaquis, que son otros actores principales del movimiento revolucionario, porque esa etnia fue injustamente tratada. En el Porfiriato querían exterminarlos para quedarse con sus tierras. Asesinaron a 15,000 yaquis de Sonora en ese tiempo que estaban reprimiendo la huelga de Cananea, y los deportaron para ir a trabajar como esclavos a Yucatán, a las haciendas henequeneras. Pues ahora va a haber justicia para los pueblos yaquis. Entonces, 2 sitios emblemáticos, históricos de Sonora, los pueblos yaquis y Cananea, van a tener justicia en el gobierno que represento. Vamos a regresar en 3 meses para tener ya el plan general. Ya para entonces, porque además de ser un acto público, pues es una reunión de trabajo, que hay quienes nos están viendo, no solo ciudadanos, gente del pueblo, de todo el país, en algunos casos del extranjero, sino también que me importa mucho que estén escuchando servidores públicos del gobierno federal, que no pudieron estar aquí, pero que ya tienen que ir pensando cómo vamos a agruparnos para cumplir con estos compromisos. En 3 meses ya va a venir de nuevo con nosotros, va a estar aquí la doctora Olga Sánchez Cordero y nos va a explicar cómo va el asunto laboral en 3 meses. Nos va a informar también la secretaria del Trabajo de cómo vamos. Esto que me plantearon a la entrada de este centro educativo sobre el reparto de utilidades, que no debe haber ningún problema, no se puede regatear el reparto de utilidades a los trabajadores, ya que quede eso claro, pero ya explicarlo bien. Que también para entonces María Luisa Albores nos explique cómo va lo de la contaminación del río Sonora, qué se está haciendo y qué se va a recomendar para entonces. Que Carlos Torres, en nombre de todo el Gabinete de Bienestar, nos explique cómo se van a fortalecer los programas de pensión a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, el programa de becas
todas las acciones que se van a seguir llevando a cabo, realizando en Cananea, pero, insisto, de manera ampliada. Y que Román Meyer para entonces nos presente ya el plan de desarrollo urbano, que incluya también, porque se me pasó, mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda para la gente pobre de Cananea. Eso es. Vamos a volvernos a encontrar en 3 meses. A mí me da mucho gusto estar aquí porque es la historia de nuestro país. No olvidemos, no es nada más los problemas de ahora, que desde luego los tenemos que resolver. No, es la historia del país. Es un orgullo. Qué lástima que no puedo leer aquí el poema de Cananea que escribió mi paisano, el gran poeta Carlos Pellicer. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo lean. Lo escribió cuando estuvo en Hermosillo, haciendo el Museo de Historia de Sonora, y ahí escribió ese poema sobre Cananea, bellísimo, porque habla de que aquí nacieron los primeros sentimientos de justicia para que México se liberara de la dictadura. Cananea, Cananea. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan un excelente día.